¿Qué tal, estimados estudiantes? Sean bienvenidos a un video más. Vamos a continuar con el tema de límite de una función, solo que ahora vamos a realizar ejercicios cuando se presenta la indeterminación 0 entre 0. Observemos el siguiente ejercicio. El límite del cociente x al cuadrado menos 9 y x más 3, cuando x tiende a menos 3, es igual a... Lo primero que debemos hacer es saber si se presenta una indeterminación, es decir, 0 entre 0. ¿Cómo podemos hacerle? Sustituyendo el valor al cual tiende la variable independiente en la función. Evaluando a la función con x igual a menos 3, nos quedaría x está siendo sustituido por menos 3, menos 9. En el denominador, x está siendo sustituido por menos 3 más 3, igual a menos 3 al cuadrado es igual a 9. Continúa menos 9 sobre menos 3 más 3 es igual a 0. Más 9 más menos 9 igual a 0. Entonces observamos que nos estamos encontrando con una indeterminación. Cuando nos encontramos con una indeterminación, allí ustedes deciden por cuál método se quieren ir. Si se quieren ir por el método gráfico, por el método algebraico, o yéndose por la izquierda o derecha. Cualquiera de esos tres métodos pueden ocupar para llegar al límite de esta función. En mi caso voy a explicar el método algebraico. Esto podríamos llamarle el paso 1. ¿Por qué? Porque ya identificamos que se presenta una indeterminación cuando sustituimos directamente el valor al cual tiende la variable x en la función. Ahora, el paso 2. Notemos que la función que estamos evaluando, o al cual vamos a determinar el límite, es x al cuadrado menos 9 sobre x más 3. Voy a tomar solamente esta función y vamos a factorizar al numerador para reducir a la expresión. Entonces, ¿cómo factorizamos esa ecuación? Vamos a poner aquí de forma generalizada menos b al cuadrado, su factorización es igual a más b seguido por a menos b. Ahora podemos hacer la comparación de esta expresión con esta. Noten que se parecen bastante. La única diferencia es que aquí el 9 no está en forma cuadrática, pero sí podemos convertirlo a forma cuadrática. Entonces voy a pasar esta expresión x al cuadrado menos 9. Y este número 9 podemos pasarlo en forma cuadrática. ¿De qué forma? Tomando el 3 elevado al cuadrado, ¿no? 3 elevado al cuadrado regreso a 9. Bien, entonces aquí puedo observar que a es igual a x. Noten que esta a está siendo elevado al cuadrado, esta x está siendo elevado al cuadrado. Y aquí b está siendo elevado al cuadrado, entonces este 3 está siendo elevado al cuadrado. Entonces, los factores que permiten que se factorice esta expresión es a igual a x. Ahora b igual a 3, con el signo más. El siguiente factor es a igual a x nuevamente y b igual a 3. Continúa el signo menos. Ahora, la otra forma en que podemos factorizar esta expresión es tomando la raíz cuadrada de x al cuadrado. Esto es igual a x. Y la raíz cuadrada de 9. Raíz cuadrada de 9 es igual a 3. Entonces, estos dos términos son los que nos permitirían factorizar. Abrimos paréntesis, tomamos a x y a 3 y los ponemos en los paréntesis. Y a uno le ponemos positivo y el otro negativo. Noten que estamos llegando a la misma expresión. Entonces, como gusten factorizar, debemos llegar a la misma expresión. Entonces ya encontramos la factorización de x al cuadrado menos 9, el cual es x más 3 y x menos 3. Ahora, todo sobre x más 3. Bien, ya tenemos la factorización. Ahora nos hace falta ver si podemos reducir términos. Y observemos que sí. X más 3
es un término igualito a x más 3 que está en el denominador, es decir, que se cancela, o x más 3 sobre x más 3 es igual a 1. Ese 1 multiplica esa expresión y solo quedaría x menos 3. Esto solo se puede hacer siempre y cuando en la parte de arriba sean, en este caso, los dos factores que se están multiplicando. Si aquí se estuvieran sumando o restando estos dos factores, entonces aquí estaría violando las reglas del álgebra si llegase a cancelarlos. Pero aquí sí procede la cancelación. Entonces, esta expresión que tenemos acá, que es la función al cual estamos calculando el límite, se convirtió en x menos 3. Ahora sí, vamos al paso 3 si quieren llamarlo así. En mi caso me gusta siempre poner la expresión original o la expresión que empezamos a calcularle el límite, que es el límite de x al cuadrado menos 9 sobre x más 3. Le estamos calculando el límite cuando x tiende a menos 3. Ahora, notemos que esta expresión se convirtió en x menos 3. Entonces vamos a sustituir a esta expresión por esta reducción que es x menos 3. Ahora aquí x tiende a menos 3. Ahora sí podemos sustituir a x en la función y vamos a obtener un número real. Sustituyendo a x por menos 3, continúa el menos 3. Reduciendo nos quedaría menos 6. Por lo tanto, el límite de esta función es igual a menos 6. Calculemos el siguiente límite. El límite de la función x menos 9, todo sobre x al cuadrado menos 81, cuando x tiende a 9 es igual a... Vamos a verificar si se presenta una indeterminación. Sustituyendo el valor al cual tiende la variable independiente en la función, nos quedaría 9 menos 9. Sustituyendo a x igual a 9, y esta x está siendo elevada al cuadrado, menos 81. 9 más menos 9 igual a 0. 9 al cuadrado, 81 menos 81. Entonces nos quedaría 0 menos 81 más menos 81 sobre 0. Entonces estamos llegando a una indeterminación. Nos vamos a ir por el método algebraico. Bien, la función, recordemos, la que estamos evaluando es f de x, al que le estamos calculando el límite. Entonces voy a tomar solamente la función, que es x menos 9, todo sobre x al cuadrado menos 81. Observemos que en el numerador no hay necesidad de factorizar. En el denominador sí. También es una diferencia de cuadrados. Entonces comparamos que es x al cuadrado menos 81. Nuevamente podemos calcular la raíz cuadrada del primer término, que sería x, y la raíz cuadrada de 81, igual a 9. Estos dos términos son los que vamos a sustituir en los paréntesis. X y 9. El primer factor es una suma y el segundo factor una resta. Bien, entonces ya tenemos la factorización del denominador. En la parte de arriba queda tal cual x menos 9. En la parte de abajo, x más 9 sobre x menos 9. Bien, vamos a reducir términos. Se observa que esta x menos 9 se cancela con x menos 9. Es decir, que al cancelar, x menos 9 sobre x menos 9 es igual a 1. Ese 1 vamos a dejarlo en la parte de arriba. Y aquí nos quedaría x más 9. Entonces, eso sería la reducción de la función al cual estamos calculando el límite. Paso 3 y último. Copio nuevamente la función al cual se le está calculando el límite. Es la función inicial. Y esta función inicial se transformó en 1 sobre x más 9. Entonces, calculamos entonces ahora el límite de 1 sobre x más 9 cuando x tiende
a 9. Sustituyendo nos quedaría 1, sustituyendo a x en la función, 9 más 9 igual a 18. Entonces, el límite de la función cuando x tiende a 9 es igual a un 18. Calculemos el límite de la siguiente función. Nuevamente es una función racional. X al cuadrado más 3x menos 10, todo sobre x al cuadrado más x menos 6. Tanto numerador como denominador, ambas son funciones cuadráticas completas. Sustituyendo a x igual a 2, nos quedaría 2 elevado al cuadrado más 3, aquí tenemos una x, sustituimos por 2, menos 10. Continuamos, 2 elevado al cuadrado más, aquí una x, sustituimos por 2, menos 6. Reducimos la expresión, 2 elevado al cuadrado es 4, más por más, 3 por 2, 6, menos 10. 2 elevado al cuadrado es 4, aquí más por más, pues es más, solo recorro el número 2, menos 6. 4 más 6, 10, menos 10, 0. 4 más 2, 6 menos 6, 0. Entonces nos estamos encontrando con una indeterminación. Procedemos entonces a factorizar a la función y reducirla. Voy a tomar solamente a la función que es x al cuadrado más 3x menos 10, todo sobre x al cuadrado más x menos 6. Tanto numerador como denominador son factorizables. Empecemos por factorizar x al cuadrado más 3x menos 10. Existen varios métodos. Uno de ellos es el siguiente. Vamos a tomar dos términos que multiplicados me den x al cuadrado. Entonces, esos dos términos serían x por x, x al cuadrado, ¿no? Me está dando el término cuadrático. Esto siempre y cuando hay que tener presente que aquí el coeficiente del término cuadrático es igual a 1. Entonces aquí aplica con esto. Hay veces que puede ser 2. A cualquiera de los dos términos le puedo poner el número 2. Porque 2 por 1 quedaría aquí el 2, ¿no? Pero hay veces que no siempre nos permite hacer este proceso cuando ya tenemos un coeficiente diferente de 1. Bien, entonces para este caso que es el coeficiente igual a 1, procedemos a este método. Ahora necesito nuevamente dos términos que multiplicados me den menos 10. Pero la condición es que esos mismos dos términos al sumarse me den más 3. Entonces ahí podemos jugar con los números. Dos términos que multiplicados den 10, menos 10 sería el 2 y el 5. ¿Sí? 2 por 5, 10. Pero notemos que debe ser menos 10, entonces uno de los dos debe ser negativo. Aquí hay que tener presente que también al sumar estos dos términos nos debe dar más 3. Entonces debe ser positivo el número mayor, que sería más 5 y menos 2. Procedamos a la multiplicación. Sería x por x, x al cuadrado. X por menos 2, menos 2x. 5 por x sería más 5x. Ahora, 5 por menos 2, más por menos, menos 2 por 5, 10. Hacemos la reducción, nos quedaría x al cuadrado, menos 2x más 5x, 3x, y continúa el menos 10. Noten que estamos llegando a la función cuadrática completa. Es decir que x menos 2 y x más 5 son los factores de esta función cuadrática completa. Por lo tanto, la factorización de la primera expresión nos quedaría igual a x menos 2 y x más 5.
Bueno, procedamos entonces ahora con el denominador. Podemos ocupar el mismo método, ya que el coeficiente del término cuadrático también es 1. Entonces quedaría x al cuadrado más x menos 6. Bien, busquemos dos términos que multiplicados nos den x al cuadrado. Eso sería x por x, x al cuadrado. Ahora, busquemos dos números que multiplicados nos den menos 6, pero sumados nos den más 1. Esos dos términos pueden ser 2 y 3. 2 por 3, 6. Pero noten que es negativo, entonces uno de los dos debe ser negativo. Y recordemos que la sumatoria de estos dos debe dar 1 positivo. Entonces el negativo sería el número más pequeño. Ahora procedamos a la multiplicación. X por x, ya está, x al cuadrado. X por menos 2, menos 2x. Vamos al otro término. 3 por x sería más 3x. 3 por menos 2, menos 6. Haciendo la respectiva reducción, menos 2x más 3x nos quedaría más x y solamente bajo menos 6. Entonces estamos llegando a la expresión del término cuadrático completo. Por lo tanto, la factorización de este término cuadrático o de esta función cuadrática es x menos 2 y x más 3. Sustituyendo en el denominador la factorización, sería x menos 2, x más 3. Procedemos a reducir. X menos 2 entre x menos 2 es igual a 1, o dicho de otra forma, se cancela. Al cancelarse solo quedaría x más 5 sobre x más 3. Ya terminé con el paso 2, hice la factorización, la reducción, y ahora nos vamos al paso 3. Copio nuevamente la expresión inicial, x al cubo, al cuadrado, perdón, más 3x menos 10, todo sobre x al cuadrado más x menos 6. De x cuando tiende a 2. Esta función se convirtió en esta nueva función que tenemos de x más 5, todo sobre x más 3. De x cuando tiende a 2. Sustituyendo a x igual a 2 en la función, quedaría 2 más 5. Aquí hay una x, sería 2 más 3. 2 más 5 igual a 7 y 2 más 3 igual a 5. Por lo tanto, el límite de esta función cuando x tiende a 2 es igual a 7 quintos. Calculemos el límite de la siguiente función. El límite de la función racional x al cubo menos 64, todo sobre x menos 4 cuando x tiende a 4. Lo primero que debemos hacer es evaluar a la función cuando x tiende a 4. Esto para verificar si nos vamos a encontrar con una indeterminación. Sustituyendo a x igual a 4 en la función, menos 64, todo sobre 4 menos 4. 4 al cubo me está indicando que debo multiplicar a la base 3 veces por sí mismo. 4 por 4, 16 por 4, 64. Entonces nos quedaría 64 menos 64. 4 más menos 4 igual a 0. 64 menos 64 es igual a 0 sobre 0. Entonces nos estamos encontrando con una indeterminación. Aquí pues ya ustedes deciden si se van por el método gráfico, algebraico o acercándose por la izquierda y por la derecha. En mi caso me voy a ir por el método algebraico.
esta es la función al cual estamos calculando el límite. Voy a tomar solamente a la función x al cubo menos 64 sobre x menos 4. Aquí se aprecia una diferencia de cubos. ¿Okay? Acá tenemos una expresión generalizada de cómo podemos factorizar esta diferencia de cubos. Lo primero que vamos a hacer es comparar a la función que queremos factorizar con esta expresión generalizada. Entonces, comparando x al cubo menos 64. Ahora, notemos que para factorizar esta expresión necesito a A y necesito a B. Por lo tanto, al hacer esta comparación, vamos a igualar a al cubo con x al cubo. Entonces nos quedaría a al cubo igual a x al cubo. Me interesa a sin que esté elevado al cubo, por lo tanto vamos a despejar a. Despejando a, la potencia cúbica pasa del otro lado como raíz cúbica. Y quedaría raíz cúbica de x al cubo. La raíz cúbica de x al cubo es igual a x. Hacemos lo mismo con b al cubo. b al cubo es igual a 64. Solo estoy tomando el número sin el signo. Continúa entonces el despeje. Esta potencia al cubo pasaría del otro lado de la expresión como raíz cúbica de 64. La raíz cúbica de 64 es igual a 4. Entonces ya tengo el término A y el término B que necesito sustituir para encontrar la factorización de esta diferencia de cubos. Entonces nos quedaría A igual a X. Continúa el signo menos. B igual a 4. A elevado al cuadrado. A ya vimos que es X, pero en este caso debe estar elevado al cuadrado. Aquí tenemos una multiplicación de A por B. A es X, B es 4. Más B elevado al cuadrado. B es 4. Vamos a reducir términos. Aquí no hay nada que reducir, queda tal cual X menos 4. Aquí también no hay nada que reducir, X elevado al cuadrado. Aquí aplicamos ley de signos, todos son positivos, solo para corroborar más por más, más por más, más. X por 4, 4x, más 4 elevado al cuadrado igual a 16. Entonces ya tenemos la factorización de x al cubo menos 64. Se procede a sustituir la factorización del numerador, el cual es x menos 4 que multiplica a x al cuadrado más 4x más 16. Todo sobre el denominador x menos 4. Y aquí se aprecia que podemos reducir el denominador con un factor del numerador, quedando la expresión x al cuadrado más 4x más 16. Vamos con el paso 3, el cual es ya finalmente calcular el límite de la función. Voy a copiar nuevamente la función inicial, que es x al cubo menos 64 sobre x menos 4. X tiende a 4. Esta expresión quedó reducido a x al cuadrado más 4x más 16 cuando x tiende a 4. Al sustituirlo aquí en x, 4 elevado al cuadrado más 4, aquí tenemos una x por 4, más 16. Reduciendo 4 elevado al cuadrado, 16, más 4 por 4, 16, más 16, y esto es igual a 48. Entonces, el límite de esta función cuando x tiende a 4 es igual a 48. Espero me haya dado a entender. Nos vemos en el siguiente video. Gracias por su atención.